Muy buenas gente y sed bienvenidos y bienvenidas al Club de las Tormentas. Hoy vamos a ver varias teorías y especulaciones del archivo de las tormentas que podrían obtener sus respuestas en el ritmo de la guerra. Como os podéis imaginar, va a contener spoilers de todos los libros del archivo, excepto de los avances del ritmo de la guerra y de Downshard. Si alguna de las teorías de las que os hable ya ha sido confirmada o desmentida en los avances, no os diré que no lo comentéis, pero os pido que aviséis primero que el comentario contiene spoilers del ritmo de la guerra, ya que hay mucha gente que aún no lo ha leído y me gustaría que pudieran ver la sección de comentarios sin miedo a spoilearse. Vayamos ya al vídeo. Empezaremos por un tema que ya hemos visto en el canal, las organizaciones secretas. Si queréis volver a ver el vídeo específico os lo dejo en la descripción, pero hoy en concreto vamos a especular sobre dos de ellas. La primera son los hijos de honor. Por ahora sabemos que Amaram es miembro y que Gavilar lo era cuando vivía. Conocemos también el nombre de un tercero, Restares, que es el superior de Amaram, y se especula que podría liderar la organización. Más allá de su identidad, es interesante el hecho de que se nos da a entender que Gavilar y él o ella tenían discrepancias de algún tipo, ya que cuando Seth fue a asesinarlo y Gavilar le preguntó quién lo había mandado, uno de los nombres que le vino a la cabeza fue el de Restares. Siguiendo con esta escena, tenemos otro enigma, las esferas de Gavilar. Primero, es interesante saber que tenía más de una, y Sanderson ha confirmado que la que le dio a Shonai cuando la intentó convencer de hacer regresar a sus dioses, y la que le dio Seth antes de morir, contenían lo mismo. De entre todas las teorías, las que más me convencen es que o bien simplemente eran como las esferas comunes, pero que contenían luz del vacío en lugar de luz tormentosa, o que en realidad contienen desechos apresados dentro, ya que cuando Dalinar atrapó a Nergal en una gema perfecta, esta se puso a brillar del mismo modo que las de Gavilar. Yo me inclino más por la primera, pero supongo que debemos ver si el ritmo de la guerra nos trae más respuestas. Por otro lado, tenemos a los Sangre Espectral. De entre sus miembros, el más relevante que no hemos visto aún es Zaidakar, que es uno de los líderes de la organización. Se especula que podría ser el personaje ese del que hablé en el último vídeo de teorías, pero no voy a decir su nombre porque sería un spoiler de otra saga que no es el archivo. Aún así, yo dudo que Zaidakar sea el líder máximo de la organización, y seguramente solo sea el encargado de los Sangre Espectral en el planeta Rorschach. Vamos a seguir con una teoría que me habéis pedido muchos, y es que hable de The Sibling, el hermano, quien se especula que sería el tercer Spren de los Forjadores de Vínculos, juntamente con el Padre Tormenta y la Vigilante Nocturna. La primera vez que supimos de su existencia es cuando Dalinar le preguntó al Padre Tormenta si había otros forjadores de vínculos, y él le dijo que ahora mismo no, pero que como máximo podía haber 3, vinculados a sus hermanos, pero en ese momento le dijo que esto no le concernía y no le contó nada más. Otras referencias a él salen en los epígrafes de los capítulos 68, 70 y 87. Los 3 recogen frases guardadas por los Radiantes antes de la traición en el archivo de gemas de la ciudad de Urithiru. El primero dice que ha investigado los reflejos cognitivos de los Spren de la torre, refiriéndose a Urithiru seguramente, y que cree que el hermano no se apartó de ellos por voluntad propia. El siguiente mensaje dice que cree que algo le está ocurriendo al hermano. Y el tercero dice: «Buenas noches, querido Urithiru. Buenas noches, dulce hermano. Buenas noches, radiantes». Finalmente, tenemos una última referencia. Cuando Dalinar le pregunta otra vez por este tema al Padre Tormenta, y sabiendo ya esta vez que la Vigilante Nocturna es como él, le dice si existe algún otro Spren como ellos dos, a lo que el Padre Tormenta le dice que hay un tercer hermano, pero que no está entre ellos, que se encuentra dormitando. Dalinar le insiste, pero él dice que ya le han hecho demasiado daño. En la versión que tengo yo, dice ya le hiciste demasiado daño, pero imagino que es un problema de traducción, y no se refiere a Dalinar, sino a los Radiantes en general o a toda la humanidad. Si alguien tiene una versión más actualizada de Juramentada y puede decirme si lo han cambiado o si sigue igual, se lo agradecería. Es en el capítulo 111. Bueno, volvamos al tema. Ahora que tenemos los datos sobre la mesa, podemos teorizar. Primero de todo, hay la creencia de que tal y como el Padre Tormenta es de honor y la Vigilante Nocturna de cultivación, el hermano sería un Spren de Odium, pero para mí esto no tiene demasiado sentido. Para empezar, Sanderson ya ha dicho que el equivalente de estos Spren en Odium son los desechos. Además, sabemos que los Spren de las órdenes de Radiantes son todos de honor o de cultivación, o de ambos a la vez, así que yo me inclino más por la posibilidad de que el hermano tenga parte de honor y parte de cultivación.
Después, por todas las referencias, creo que es correcto asumir que el Spren está muy relacionado con la ciudad de Urithiru. Es más, existe incluso la teoría de que el Spren podría ser la propia ciudad. Mi opinión es que la ciudad es en realidad un fabrial gigante o una combinación de muchos fabriales, y que el hermano es el encargado de hacerla funcionar, tal y como hemos visto que para hacer los fabriales se encierra Spren dentro de gemas. Creo que en el ritmo de la guerra veremos el despertar del hermano y con él el de la ciudad de Urithiru en su pleno esplendor. El siguiente punto sobre el que vamos a especular es sobre las armaduras esquirladas de Radiante. Oficialmente, hasta ahora no hemos visto ninguna directamente, aparte de las visiones de Dalinar, pero sí que hemos visto indicios de personajes que ya la tienen o de otros que al menos están a punto de tenerla. El más obvio de todos, en mi opinión, es Jasnah en la batalla de Ciudad Ta Ilen. Hay un momento en el que Adolin ve a 2 soldados enemigos salir volando por los aires y espera encontrar a un tronador, pero en realidad se encuentra con ella. La frase con la que Adolin describe lo que ve dice: se estaba disipando una luminiscencia que tenía alrededor, distinta del humo de su luz tormentosa. Eran como formas geométricas que se ceñían a su forma. Creo que podemos asumir que esas formas geométricas era lo último que quedaba de la armadura antes de que Jasnah la hiciera desaparecer. El siguiente indicio que vemos de una posible armadura esquirlada es con Shallan. Durante la batalla de Ciudad Ta Ilen, empieza a usar la luz tormentosa para formar un ejército entero con sus dibujos, hecho de luz tejida por ella. De entre todos los miembros de este ejército están la propia Shallan, Velo con su típica vestimenta, y Radiante, que en este caso lleva una armadura esquirlada de color granate. No sería nada raro de no ser porque al final, cuando Jasnah va a ver cómo está Shallan después de la guerra, se da cuenta de que Shallan era una copia, y que la verdadera era Radiante. Así que surge la pregunta: ¿la armadura que llevaba era tejida con luz? ¿O realmente Shallan ya tiene acceso a su armadura esquirlada? Después hay otro ejemplo, que es Dalinar en la visión en la que se lleva a Venli. Hay un momento que salta a un abismo y se agarra a la pared, y en ese instante ocurre esto. Algo destelló en torno a su brazo, unas líneas de luz, un armazón que le cubrió el cuerpo. No le sangraron los dedos al rasgar la piedra. Creo que con bastante seguridad puede decirse que Dalinar estaba invocando su armadura esquirlada. Finalmente, el último caso lo tenemos con Kaladin, cuando está en el barco de los Honor Spren en Shadesmar. Allí está pensando en el cuarto ideal, el cual desconoce, y de pronto algo cristaliza a su lado, una línea de luz, como un agujerito en el aire que deja atrás una larga y suave luminiscencia. Luego aparece otro agujerito y empiezan a moverse en consonancia, y los marineros del barco le confirman que esos son vientos Spren, aunque son extremadamente raros en Shadesmar. Este último caso es el que da lugar a la teoría más extendida respecto al origen de las armaduras esquirladas de Radiantes. Esta teoría dice que las armaduras las forman los Spren primos de los Spren verdaderos de la Orden. Para que se entienda, un Spren primo es un Spren menor que de alguna forma está vinculado o relacionado con el Spren verdadero de una orden de Radiantes y que se siente atraído por los miembros de dicha orden. En el caso de Kaladin, el Spren verdadero serían los Honor Spren y los primos los Vientos Spren. De ser cierta esta teoría, seguramente los Spren primos de los crípticos serían los Creación Spren, los primos de los Cultivaci Spren serían los Vida Spren, y los primos de los Spren de Forjador de Vínculos, o al menos los del Padre Tormenta, serían los Gloria Spren. Pero mi sensación es que sea o no cierta esta teoría, aún no hay suficiente información que la respalde. Pasemos a la siguiente. Otra teoría que os traigo es una un poco más cortita, que habla de Iyezrien y del juramento de los heraldos. Bueno, en realidad son dos. Primero de todo, he visto algunas teorías acerca de hacer un nuevo juramento y nuevos heraldos, pero en mi opinión se asume erróneamente que el juramento original está roto. Es decir, cuando los heraldos y Marbrace eran torturados, ellos eran capaces de compartir su dolor a través del juramento. Y si lo recordáis, cuando Moash apuñala a Iyezrien, Shalash y Tunnel sienten el dolor, incluso llegan a desmayarse, algo que nos haría pensar que el juramento sigue en pie. Y lo único que ha ocurrido es que esta vez el ciclo entre desolaciones ha sido mucho más largo, pero que vuelve a repetirse igual que siempre. Por otro lado, tengo una teoría acerca de Iyezrien. En todos los sitios que encuentro se habla de la verdadera muerte de Iyezrien o la muerte final. A lo mejor me he perdido algo, pero mi sensación es que no está realmente muerto. Simplemente, al apuñalarlo Moash, el alma del heraldo no fue a Brace como sería lo normal por su juramento con honor, sino que quedó atrapada.
Esto lo baso en la escena del asesinato. Para empezar, tenemos el arma, un cuchillo de un metal brillante y dorado con un zafiro en el pomo. Lo único que sabemos de esta arma es que no es una esquirla del amanecer, y mi teoría es que se trata del equivalente a una hoja de honor pero de odium, ya que el color dorado brillante es el asociado con dicha esquirla. Pero esto es un tema aparte, lo que nos concierne aquí es el zafiro del pomo. Sabemos por una Word of Brandon que esta gema era específica para Yethrian, y lo más importante de todo es lo que ocurre después del asesinato. Cuando Moe sacó el cuchillo amarillo blanquecino, lo siguió un rastro de humo oscuro y dejó una herida ennegrecida. El gran zafiro de su pomo empezó a emitir un brillo apagado. Es decir, un brillo que antes no estaba emitiendo, así que mi apuesta es que lo que ha hecho ha sido absorber el alma de Yethrian y encerrarla en la gema, de una forma similar a como Dalinar encerró el desecho Nergaul en otra gema. Combinando ahora ya las dos teorías, mi predicción es que existen 9 otras dagas como esta, una para cada heraldo, y que la misión de Moash será atrapar el alma de todos, para poner fin de una vez por todas al juramento, y con él al aprisionamiento de Odium, permitiendo que vuelva a estar libre y pueda ir por el Cosmere de nuevo. Ahora llegamos a una de las teorías que más estabais esperando. ¿Quién será el campeón de Odium? Respecto a esto, hay muchas posibilidades y darían para un vídeo entero, pero os hablaré de los 2 personajes que más probables veo para el puesto. La primera es Shallan. Hemos visto varias cosas sobre ella que nos podrían llevar a pensar que pudiera terminar como una villana. Para empezar, sabemos que existe una extraña conexión entre ella y los desechos. La hemos visto enfrentarse a la Madre Medianoche, y ahora tiene como misión atraer así a Anat a los Sangre Espectral. De ser así, podríamos encontrarnos en una situación en la que Shallan cree que está convenciendo a la desecha para pasarse a su lado, pero al final dar un plot twist y que nos demos cuenta de que ha sido siempre Anat quien ha llevado las riendas y termine por corromperla a ella. Incluso no tendría que ser Anat quien la corrompiera. Sabemos que Shallan tiene dentro un dolor y una culpa muy fuertes, principalmente por el asesinato tanto de su madre como de su padre, y podríamos ver cómo Odium usa esta culpa y ese dolor para controlarla. Por último, sobre su infancia hay un par de detalles que encuentro interesantes. Sabemos que su familia estuvo influenciada por un desecho y que su padre lo estuvo por el mismísimo Odium, algo que nos haría pensar que podría haber estado preparándola desde pequeña. Vista la posibilidad de Shallan, vamos con la otra que me gusta, Adolin Kholin. Él es de todos los posibles campeones de Odium el que más veo, ya que no solo hay una narrativa que le daría motivos para caer, sino que además hay muchas coincidencias que lo atan con esta posibilidad. Primero tenemos el hecho de cuando Dalinar vio al campeón en una visión y dijo que tenía unos ojos familiares. Obviamente, en ese momento asumimos que se refería a los suyos, pero ¿y si eran los de su hijo? Después tenemos su nombre. Adolin significa nacido para la luz, y siempre que se muestra Odium en su verdadera forma, lo hace como una luz dorada y brillante. También tenemos una frase que le dijo a Shallan en juramentada. Me llamo Adolin Kholin, nací bajo el signo de los 9. Esto seguramente sea como el equivalente al signo del zodíaco en Roshar, pero sabemos lo importante que son los números en el Cosmere, y el 9 es el número de Odium, como en los 9 desechos o las 9 sombras de su campeón. Y por último, tenemos algo que he visto comentar, aunque tampoco lo veo muy claro, y es el posicionamiento en la portada. Como veis, en los 3 primeros libros, el villano o un personaje enemigo sale en la parte izquierda de la portada, pero en el cuarto, esta posición está reservada para Adolin. En cuanto a la narrativa, Adolin es un chico que siempre ha vivido entre la más alta sociedad de Alethkar, hijo de un alto príncipe y sobrino del rey. No solo eso, sino que era la viva imagen de su padre de joven, uno de los mejores duelistas del mundo, con el potencial de llegar a ser el mejor soldado del reino. Pero ahora, todo ha cambiado. Los radiantes han vuelto, y la gente empieza a tener los poderes de la potenciación. Su mujer, su hermano al que siempre había eclipsado, su padre, su prima, incluso algunos ojos oscuros que están muy por debajo de él en la escala social. Pero él simplemente puede quedarse a ver cómo el mundo evoluciona y él se queda atrás. Muchos estaréis pensando que Adolin es demasiado buena persona para que caiga por eso, pero permitidme que os recuerde la escena en la que mata a Sadeas. No es un combate o un duelo. Adolin lo asesina brutalmente, dejándose llevar por la ira, o mejor dicho, por el odio. Aún así, hay otra teoría en la que tendríamos un Adolin bueno, y es que consiga revivir a Mayalaran, el Spren de su hoja esquirlada.
Esto no me gusta demasiado, porque considero que una de las cosas que hace especial a Adolin es el hecho de que consiga ser un personaje relevante sin ser un caballero radiante. Pero la teoría y las evidencias de que pueda ser cierta están ahí. Para empezar os pongo un poco en contexto. La espada esquirlada de Adolin es una Spren muerta llamado Mayalaran, en concreto, una cultivaci Spren, los que forman danzantes del filo. Por este Word of Brandon sabemos dos cosas. La primera es que si el radiante que mató al Spren al abandonar sus juramentos volviera a hacer dichos juramentos, el Spren podría revivir. Pero claro, Adolin no es el radiante original de Maya. Aquí entramos en la segunda parte. Él podría jurar los ideales, pero en palabras textuales de Sanderson, esto seguramente no sería suficiente, debería pasar alguna otra cosa. Es decir, si se dan ambos casos, Adolin haciendo los juramentos y esa cosa extra que desconocemos, podría llevarse a cabo la resurrección de Maya. Vamos a la primera parte. Como ya he dicho, Maya es una Spren de danzante del filo, y los ideales de esta orden giran en torno a tener en cuenta a la gente ordinaria. Los de Leaf, por ejemplo, son: recordaré a los que han sido olvidados y escucharé a los que han sido ignorados. Y si lo pensamos, Adolin en más de una ocasión ha hecho algo así. Tenemos la escena en la que salva a una prostituta a ojos oscuros de un soldado de Sadeas, o cuando en la batalla de Ciudad Tailén salva a un niño pequeño que había quedado solo dentro de su casa después de un ataque del tronador. Vale, con esto podríamos tener la primera parte, pero ¿qué es esta cosa extra que haría falta? Pues solo podemos especular. Mi teoría es que tiene que ver con los atributos espirituales de la identidad y la conexión. Se debería recuperar el vínculo Nael entre Maya y su antiguo radiante, y se debería cambiar la identidad espiritual del radiante por la de Adolin. ¿Y cuál es el personaje que hemos visto ya manipular el atributo de la conexión para poder, por ejemplo, hablar y entender un idioma que desconoce? En efecto, mi teoría es que para esta segunda parte harían falta los poderes de Dalinar. Es más, no creo que su orden se llame Forjadores de Vínculos porque sí. Creo que antiguamente tenían el poder para crear y modificar los vínculos entre radiantes y Spren, pero esto ya sería otra teoría de la que no tengo ninguna prueba. Por el momento, ya hemos visto interacciones entre Adolin y Maya que nos hacen pensar que esta podría estar recuperándose, siendo la más evidente cuando la invoca como espada y lo hace en 7 latidos de corazón, en lugar de los típicos 10. Y para el final he dejado mi especulación favorita, y es todo lo que implica la escena donde Dalinar une los 3 reinos y dice: yo soy unidad, y por primera vez en los 3 libros, vemos a Odium perder los papeles y chillar incrédulo y aterrorizado: te matamos. Esta última frase es fascinante, solo 2 palabras y las 2 desconocidas. A ti, ¿a quién se está dirigiendo Odium? No se lo está diciendo a Dalinar, a él no lo ha matado nunca. Y la segunda, matamos. En plural, nosotros. ¿A quién se está refiriendo con este nosotros? ¿Él y quién más? La primera posibilidad que se nos viene a la mente es que esté viendo a Honor en Dalinar y se refiera a que él, junto con sus secuaces, deshechos y fusionados, lo mataron. Pero seamos sinceros, Odium no es de la clase de ser que pondría a su mismo nivel esbirros inferiores. Creo que solo compartiría el crédito con otra esquirla. Así que llegamos a la siguiente posibilidad. ¿Y si nosotros son Odium y cultivación? De buenas a primeras parecería que no, ya que sabemos por Sanderson que cultivación tenía una relación romántica con Honor, y que además le ayudó contra Odium. Pero, ¿y si todo fuera un plan de cultivación para acabar con ambos y ser ella la única esquirla de Roshar? No lo veo demasiado factible, pero sabemos que es muy buena en el atributo espiritual de la fortuna, es decir, viendo el futuro, y podría haber trazado un plan desde el momento de la fragmentación. Aparte, tenemos un diálogo muy interesante entre Odium y Dalinar que ocurre mucho antes, en el que Odium le pregunta si sabe quién es cultivación, a lo que Dalinar le contesta: hay quienes la identifican con Roshar, la consideran la Spren del mismísimo mundo. Y Odium responde: eso le gustaría, ojalá pudiera permitir que se quedara con este lugar y ya está. Otra posibilidad de nosotros sería otra esquirla, en concreto autonomía. Más que nada porque sabemos por otro Word of Brandon que ella ya ha ayudado a Odium en el pasado, concretamente contra dominio y devoción. Aquí la llaman Babadin, que es el nombre del recipiente de la esquirla autonomía. Esto sería otro punto a favor para la otra teoría que comenté en el vídeo que he mencionado antes, que tenéis en la descripción.
Para la siguiente posibilidad, cambiemos un punto. Es importante recordar que Dalinar dice «Soy unidad», con la primera en mayúscula, una característica común de todas las esquirlas. Así que, ¿y si Odium no se lo está diciendo a Honor, sino que está viendo en Dalinar al mismísimo Don Alcium? Lógicamente, de ser así esto, aquí el nosotros serían todos los que participaron en la fragmentación. Como último, existe la posibilidad de que Odium también fuera capaz de escuchar la voz de Evi cuando le dice a Dalinar que le perdona, y que el nosotros te matamos se refiere a que Dalinar y él la mataron. Es algo factible, pero no me gustaría, ya que es la menos espectacular de todas las posibilidades. Pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino.